Diablos Rojos de Ciudad de México, campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Vaqueros de Dallas se olvida de la postemporada en la NFL. Caitlin Clark, nombrada deportista del año por la revista Time. Raúl Jiménez vuelve a anotar en la Liga Premier. Nikola Jokic, enfadado con sus compañeros en los Nuggets de Denver. Amigos, ¿cómo están? Nos da muchísimo gusto saludarles en una emisión más del Bla 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 Deportivo, hoy intentando cumplir con el compromiso que semana a semana sostenemos con la información íntimamente vinculada con el básquetbol, con el baloncesto, con el deporte ráfaga, como ustedes gusten identificarle a esta disciplina que nos apasiona y eventualmente nos arrebata. Pero antes de ir a toda esa información que ya tenemos debidamente preparada para compartir con ustedes, las estadísticas, los reportes, los comentarios, los resultados, permítame hacer un comentario a propósito de la actualidad del deporte en nuestro país y también más allá de nuestras fronteras. Todos nos hemos mantenido expectantes desde el pasado fin de semana, después de que el equipo Red Bull no consiguió colocarle un auto debidamente competitivo al tapatío Sergio Checo Pérez, y que desde allí se han desprendido cualquier cantidad de declaraciones y de especulaciones en torno al futuro inmediato del piloto originario de Guadalajara, Jalisco, es decir, lo que pueda suceder o no con Checo Pérez en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 para la temporada del 2025. Y bueno, primero fue el tema de que al término del Gran Premio de Abu Dhabi, inmediatamente al día siguiente habría una reunión entre todos los involucrados del equipo Red Bull, más los accionistas principales de esta empresa que tiene una repercusión de carácter global. Bueno, pasaron las horas y no hubo ningún comunicado de carácter oficial, y entonces salió Helmut Marko, el pretendido asesor plenipotenciario del equipo Red Bull, a declarar que esta declaración y la información oficial se daría hasta que terminaran los ensayos, las pruebas, los famosos test de postemporada con el equipo Red Bull. Y bueno, a nadie llamó la atención que el piloto japonés Yuki Tsunoda tomara el auto que aparentemente le habían preparado perfectamente a Checo Pérez, y luego también le habían habilitado perfectamente al propio Yuki Tsunoda para esos ensayos de postemporada. Y por supuesto Helmut Marko argumentando que de los resultados que arrojaran esas pruebas, esos ensayos, se daría la determinación de si Checo Pérez estaba o no listo para continuar con el equipo Red Bull en el 2025, dejando de lado todo el argumentario, digamos, administrativo, financiero, comercial, mercadológico, y centrándolo en lo estrictamente deportivo. Perdón, ¿cuáles han sido los antecedentes? Bueno, desde que llegó el australiano, ahora ya retirado, Daniel Ricciardo, mucho se dijo y mucho se escribió a propósito de que en realidad el objetivo, la estrategia, el plan de Red Bull era que Daniel Ricciardo recuperara el talento, la rapidez que mantuvo en su primera época con el equipo Red Bull, y con ello poder desplazar a Checo Pérez. ¿Qué sucedió con Daniel Ricciardo? Bueno, pues lamentablemente nunca segundas partes fueron buenas y su desempeño estuvo muy alejado de lo que esperaban Christian Horner y el propio Helmut Marko. Tan es así que lo retiran a mitad de campaña y entonces traen al neozelandés Liam Lawson. Bueno, se esperaba que Liam Lawson o el propio Yuki Tsunoda, quien ya tiene más de 3 campañas con el equipo Red Bull, pudieran ser justamente o pudieran realizar justamente la suplencia de Checo Pérez. ¿Qué ha sucedido en lo estrictamente deportivo? Y he sostenido durante mucho tiempo un argumento que dice lo siguiente: cuando llega el crono, cuando llegan los reportes del cronometraje, se acaban los argumentos a favor,
se olvidan los argumentos en contra, nos olvidamos de los pareceres, las opiniones son insignificantes. Y ahí está la tremenda verdad del cronometraje. Fue más rápido Yuki Tsunoda en los ensayos en Abu Dhabi que lo que había conseguido Checo Pérez. No. Estuvo el japonés Yuki Tsunoda entre los más eficientes en esos ensayos de postemporada. Tampoco. Y entonces se han quedado sin argumentos de carácter deportivo, porque ya se los dijo también, por supuesto, Nico Rosberg, el ex campeón del mundo de la Fórmula 1, que ustedes recordarán desde luego con el equipo Mercedes, y recordarán también a su papá, el finlandés Keke Rosberg, también ex campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo deportivo. ¿Qué les dijo Nico Rosberg? Bueno, pues la verdad es que Red Bull no tiene la respuesta para realizar una modificación, digamos, idónea de la posición que por ahora mantiene como piloto con contrato el mexicano Sergio Checo Pérez. Y se refirió a Daniel Ricciardo, habló también de Yuki Tsunoda y desde luego dijo, bueno, piensan relevar a Checo Pérez, que llegó a la escudería Red Bull con más de 10 años de experiencia en la Fórmula 1, con un chico que tiene 6, 7, 8 carreras en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1. Bueno, va quedando claro que en el equipo Red Bull y particularmente entre el despacho de Christian Horner y de Helmut Marko, en principio no hay demasiada comunicación, y la comunicación que pretenden implantar entorpece los argumentos de uno y del otro también. Y en consecuencia no hay comunión de ideas, y como se los dijo Nico Rosberg al ser entrevistado por distintos medios de comunicación allá en el Gran Premio de Abu Dhabi, en este momento Red Bull no tiene ni con mucho al sustituto ideal de Checo Pérez, y si deciden finalmente prescindir de sus servicios, va a ser muy complicado que le paguen la rescisión de contrato y que después puedan administrar la ausencia, el retiro, el abandono de todos los patrocinadores que han venido apoyando constantemente a Checo Pérez a lo largo de su trayectoria en el Campeonato Mundial de la Fórmula 1, lo cual representaría, para decirlo en términos muy coloquiales y en cantidades aproximadas, representaría una pérdida de poco más de 100 millones de dólares. ¿Está Red Bull en condiciones idóneas de sustituir a Checo Pérez? Todo apunta a que no, pero vamos a continuar siendo pacientes como lo ha sido el nativo de la Perla de Occidente, a esperar a ver qué deciden Helmut Marko y por supuesto el director del equipo Red Bull, Christian Horner, aunque todo apunta a que ya les han dado la indicación de que reorienten sus esfuerzos y catapulten de nueva cuenta al equipo Red Bull a los sitios estelares del Campeonato Mundial de la Fórmula 1. No hacemos más comentarios por ahora, abrimos un primer paréntesis y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Imponiendo una marca para la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, los llamados Diablos Rojos de Ciudad de México han conquistado el título de campeones de la temporada 2024. 4-1 ha terminado la serie a favor de los capitalinos sobre los Halcones de Jalapa, que vendieron cara a su derrota, cayendo en su propia cancha del Gimnasio Auditorio de la Universidad de Veracruz con sede en Jalapa. Santiago Escala, el canastero argentino, ha sido el máximo anotador de los ahora campeones al sumar 17 unidades personales en el quinto y definitivo partido de la serie final, en donde Nicolás Casalánguida y sus pupilos han coronado una campaña llena de episodios brillantes. De este modo, los Diablos Rojos de Ciudad de México son el primer equipo debutante en la LNBP en convertirse en campeones y al mismo tiempo la primera quinteta con sede en la capital de la República en adjudicarse el trofeo de monarcas del baloncesto de paga en nuestro país.
Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del Bla 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 Deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, seguramente ya, al igual que hace unos cuantos días atrás, algunos estarán extrañando, como nosotros mismos lo padecemos, la ausencia, la incomparecencia del profesor Armando Elías. Bueno, se reportó hace unos cuantos días atrás con nuestro productor, el ingeniero Alan Ávila, y bueno, el ingeniero Alan Ávila le dijo, bueno, gordito, es que no hay que meterle con tanto fervor al champurrado en las posadas, hay que irse con más tranquilidad. Bueno, y ahora mismo mi querido Armando Elías se reportó con nosotros y la recomendación otra vez del ingeniero Alan Ávila ahora pasa por otro elemento. Dice, hay que consumir los buñuelos con un poquito menos de miel de piloncillo, ¿verdad? Para no recargar el estómago. Mi querido gordito, pronto restablecimiento y confiamos en que pronto puedas estar acá con nosotros desde esta sencilla tribuna que es tuya. Bueno, pues por supuesto, desearte lo mejor y que pronto nos podamos saludar y que nos estés aquí ilustrando y acompañando en el Bla 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 Deportivo. Dicho esto, vamos con nuestro habitual recorrido por los principales titulares de los medios de comunicación que se ocupan del ámbito del deporte. Cancha.com dice final de Millonarios y está hablando de lo que representan los planteles titulares, tanto de el América como del Monterrey, y esto lo pueden consultar ustedes perfectamente en la internet, en un sitio que es Transmarket Football, perdón, y allí por supuesto que lo pueden consultar, y habla de que por ahora el plantel del América está tasado en una cantidad superior a los 100 millones de dólares, en tanto que la del Monterrey supera los 85, pero la nómina, que no de eso no se ocupa Cancha.com, la del Monterrey supera con mucho a la del América, siendo, como lo he reiterado en distintas oportunidades, la más costosa de todo el continente. Y en el cintillo superior, bueno, la debacle ya definitiva de los Vaqueros de Dallas, pierden otra vez en casa, ahora con los Bengalíes de Cincinnati, cometiendo una cantidad de errores verdaderamente terribles y abriéndole la ventana de oportunidad para que los Bengalíes de Cincinnati piensen todavía en la postemporada de la NFL. Meta se ocupa precisamente de ese partido de lunes por la noche entre los Vaqueros de Dallas y la escuadra de los Bengalíes de Cincinnati, y bueno, pues sale allí uno de los apoyadores del equipo de la Estrella Solitaria, y el titular es verdaderamente terrible, ¿verdad? Cerca del fracaso. Bueno, pues sí, ya acumularon 8 derrotas por solamente 5 victorias. Olvídense de la postemporada para los Vaqueros de Dallas, que se han convertido en un verdadero hospitalillo. Adrenalina.com, el segmento de deportes del diario de circulación nacional Excelsior, dice: sensatez y apertura Rommel Pacheco. Bueno, pues vamos a estar con la expectativa de ver qué es lo que consigue Rommel Pacheco realmente por reorientar los esfuerzos del deporte mexicano. Le han dejado, algunos dicen, un campo absolutamente minado ahí en los despachos de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte. Ojalá que a Rommel Pacheco, con solamente la bonomía, que es prácticamente todo su capital personal, a ver si le alcanza para convertirse en el dirigente que demanda, exige, requiere el deporte mexicano. Y de ello se ocupa Adrenalina de Excelsior. La afición dice maestros de la estrategia, y bueno, comienza ahí, a colocar cara a cara a Martín de Michelis, el técnico argentino recientemente llegado a la dirección técnica de los Rayados del Monterrey. Y por supuesto que también está André Jardine, el timoné del América, que está buscando el tricampeonato consecutivo. Vamos a ver qué sucede el próximo jueves allá en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla, y el domingo en la Sultana del Norte, para encontrar al campeón del torneo Apertura 2024 en la división de honor del fútbol
mexicano. Y bueno, pues aparece ahí el Universal Deportes, que se fue justamente a las artes marciales mixtas, o como gusten ustedes denominarle, a la UFC, del hospital al octágono, y está hablando, por supuesto, de un competidor mexicano que atendió a muchos pacientes de COVID-19 en esa terrible pandemia que atravesó todo el planeta, no solamente la geografía nacional, y que ahora está dedicado a prepararse para hacer su debut en la UFC. Ojalá que le vaya muy bien al médico y que tal vez entienda que a lo mejor hace más falta médicos en México que peleadores de la UFC, ¿verdad? Pasión del diario NTR que se edita allá en Guadalajara, Jalisco, dice duelo de excelencia, y está hablando de, digamos, de los momentos previos en el choque entre el Atalanta y el Real Madrid. Ya les podemos confirmar, los merengues consiguen una pírrica victoria, y ahorita voy a explicarles por qué pírrica. Sí ganan el partido 3-2, pero Kylian Mbappé sale lesionado, es decir, consiguen una victoria, pero las pérdidas que han tenido que administrar para conseguir ese triunfo probablemente le resulten más costosas que la victoria en la Liga de Campeones de Europa a los merengues del Real Madrid. Bueno, pues allí está nuestro habitual recorrido. Nosotros aprovechamos para hacer una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Cuenta ya con 79 años de edad, pero su imagen, su figura y el gran legado en el universo del ciclismo mundial se mantiene imborrable en la memoria y en el corazón de los fanáticos de todo el orbe. Eddy Merckx continúa pedaleando su biciclo y en uno de sus acostumbrados paseos matinales ha sufrido un percance que lo llevará hasta el quirófano en los días por venir. Por infortunio, el 5 veces vencedor en el Tour de Francia y en su momento y oportunidad, poseedor del récord de la hora, tuvo una caída y la secuela negativa de ese tropiezo ha sido la fractura de la cadera. Afortunadamente, el multicampeón belga, apodado como el Caníbal, fue auxiliado rápidamente, ingresado en un nosocomio y preparado para ser intervenido quirúrgicamente para que muy pronto pueda desarrollar sus actividades cotidianas de manera habitual. Bueno, pues allí está la nota que nos ha precedido. Eddy Merckx, el multiganador de la Vuelta a Francia, el Tour de Francia, poseedor también del récord de la hora durante mucho tiempo, antes de que Francesco Moser llegara al Velódromo Olímpico de la Ciudad de México y batiera esa marca. Bueno, pues Eddy Merckx, imaginen ustedes, 79 años de edad y todavía sale o salía hasta el día de antier a su habitual paseo matinal en bicicleta. Bueno, 79 años de edad, escucharon ustedes bien. Y bueno, pues esta figura absolutamente legendaria del ciclismo profesional tuvo este incidente, tiene una caída, se fractura la cadera. Por fortuna, entre amigos y vecinos que estaban pasando por allí cerca le asisten, le auxilian, lo llevan al hospital, inmediatamente le diagnostican y confiamos en que el día de mañana ya podamos reportarles que Eddy Merckx ha salido bien librado de este incidente que tuvo que afrontar luego de padecer esta caída de bicicleta, y por supuesto no estaba compitiendo, ni entrenando, ni ensayando, ni practicando. Simplemente el hábito de estar arriba de la bicicleta y mantenerse en forma, ahora, bueno, pues le ha pasado, más bien la diosa Fortuna le ha jugado una mala pasada a Eddy Merckx. Confiamos en su pronto restablecimiento. Y ya que estamos hablando de grandes figuras del deporte internacional, bueno, pues la revista Time, que ustedes saben, se edita allá en los Estados Unidos, ha sorprendido a todo el mundo, a todo el universo del deporte en el planeta. ¿A qué me quiero referir? Bueno, todos hemos comentado aquí, y particularmente con el profesor Armando Elías, del impacto que la egresada de la Universidad de Iowa podría haber tenido en el baloncesto profesional femenil de los Estados Unidos, la WNBA. Bueno, pues la repercusión de la presencia de una jugadora novata como Caitlin Clark ha, digamos, roto
todas las previsiones, nadie pudo haber imaginado, ni siquiera dimensionado lo que iba a provocar Clayton Clark, no solamente en su accionar personal, desempeñándose ya como jugadora profesional de baloncesto, que además sufrió cantidad de agresiones Clayton Clark, sino que habría que recuperar algunos datos importantes. Desde que Caitlin Clark jugaba las finales con la Universidad de Iowa, las transmisiones televisivas tuvieron un incremento en la audiencia verdaderamente significativo. Esa misma repercusión la llevó a las duelas de la WNBA, y entonces la Fiebre de Indiana, que hacía 7 campañas atrás que no se clasificaba a la postemporada, curiosamente cuando han alineado a Clayton Clark, por primera ocasión en estas 8 campañas se clasifican a la postemporada de la WNBA. El índice de audiencia televisiva creció también de manera inimaginable en la WNBA en los partidos en los que actuaba Clayton Clark. El promedio de anotación de Clayton Clark le permitió romper todas las marcas para una jugadora debutante en la WNBA, la mejor anotadora de toda la historia de la WNBA, siendo debutante, y estuvo a punto también de romper una marca, se quedó a unos cuantos puntos más de ser la mejor encestadora desde la zona de los 3 puntos como jugadora novata en la WNBA. Bueno, al final, por supuesto que la propia WNBA le tuvo que designar y reconocer como la jugadora debutante de la temporada, en un reconocimiento que recibió el beneplácito generalizado de propios y extraños, y no se diga de los seguidores de la quinteta de la Fiebre de Indiana. Bueno, todos estos elementos han sido valorados, han sido evaluados por los editores de la revista Time allá en los Estados Unidos, y le han designado, le han entregado el galardón, le han reconocido como la atleta del año a Clayton Clark, muy por encima de Lionel Messi, que por cierto el año pasado fue quien recibió esa distinción, muy por encima de sus colegas varones, muy por encima de jugadoras ya consolidadas en la WNBA, y por supuesto de otras grandes figuras. ¿Qué podría decir Rafael Nadal, que se acaba de retirar? Novak Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam en el tenis profesional para varones, por citar algunas grandes figuras del deporte así de bote pronto. Bueno, pues Clayton Clark, ahí vemos la portada justamente en donde la están designando como la atleta del año en el 2024, entendiendo todo el contexto de la repercusión al incorporarse ella a las filas profesionales del baloncesto de la WNBA. Y ello ha permitido también que ya los entrenadores o el cuerpo, digamos, técnico de la selección femenina de los Estados Unidos en materia de baloncesto hayan ya declarado que la tienen perfectamente considerada para las próximas convocatorias, puesto que su calidad es ya indiscutible entre las filas de las profesionales de la WNBA. Ignoramos si haya, digamos, influido o no el hecho de pretender ser políticamente correctos y designar a una atleta femenina como la deportista del año. En cualquier caso, Clayton Clark tiene todos los merecimientos para recibir, para ser objeto de tal reconocimiento. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Fue convocado a las filas de las llamadas Espuelas de San Antonio para contribuir de modo notable al desarrollo del gigante francés Victor Wembanyama, y lo está logrando con la quinteta tejana en la NBA. Chris Paul, uno de los veteranos más respetados en toda la liga, se ha convertido en el artífice de los progresos del gigantón galo, a quien los fanáticos identifican simplemente como Wemby.
Esta misma semana, Chris Paul, famoso por ser un gran pasador, acaba de escalar un puesto más en la clasificación de los jugadores con un mayor número de asistencias en toda la historia de la NBA. Ciertamente, John Stockton se ubica en el sitio de honor, pero ahora Chris Paul saltó del tercer lugar a la segunda plaza en el marco del encuentro ante los Pelícanos de Nueva Orleans. Paul acumuló más de 12.092 asistencias, superando al no menos legendario Jason Kidd. Bueno, pues allí está la nota que nos ha precedido, que nos da pie a ir pretender interiorizarnos, digamos, en las notas trascendentes de las horas recientes en la NBA. Sucede que, por supuesto, que Greg Popovich, que por cierto ahora está alejado del banquillo de responsabilidades de las espuelas de San Antonio, a pesar de que formalmente sigue siendo el entrenador en jefe, el head coach de la quinteta tejana. Bueno, Greg Popovich dijo, esta joya absolutamente en bruto que nos ha llegado desde Europa, tenemos que pulirla. ¿Quién de los jugadores disponibles en la NBA nos puede ayudar a esta tarea? E inmediatamente se dieron a la labor de conseguir establecer un convenio de trabajo con Chris Paul, uno de los reconocidos como mayores y mejores pasadores, no solamente de ahora, sino de toda la historia de la NBA. Yo estoy seguro que muchos aficionados recordarán en ese departamento, en ese rubro de las asistencias, a John Stockton y el cartero Karl Malone, esa mancuerna absolutamente infalible. Ahí está, este es Karl Malone, que además integró, hay que decirlo, la primera y original versión del equipo soñado, el Dream Team de Barcelona 1992. ¿Y por qué estaba ahí John Stockton? Bueno, porque era el mayor asistidor, el mejor pasador de su época, de su periodo en la NBA, y en cuanto a la estadística, el mejor de todos los tiempos. John Stockton siempre haciendo la jugada de pantalla con Karl Malone, y aunque todos los equipos sabían lo que iban a hacer, no había manera de detenerlos. Bueno, John Stockton encabeza ese rubro estadístico y se antoja francamente muy complicado que alguien le vaya a dar alcance, porque hay que decir que Chris Paul, quien ahora ascendió un escaño, está prácticamente en sus temporadas de retiro. Tal vez concluya esta campaña y pueda regresar para la del 2025-2026, si es que Greg Popovich lo convence de seguir auxiliándolo para terminar de pulir y de convertir en un jugador referencial al francés Víctor Wembanyama, Wemby, como le llaman los aficionados allá en el sur de Texas. Bueno, pues sucede que Chris Paul, justamente ahora haciendo ese binomio con el galo Víctor Wembanyama, ha conseguido sumar tal cantidad de asistencias que ha superado a Jason Kidd. Sí, ya lo ubican ustedes perfectamente, campeón justamente con los Mavericks de Dallas, cuando el jugador ancla era precisamente el germánico Dirk Nowitzki. Bueno, ¿quién alimentaba, quién nutría, quién le daba todas las pelotas a Dirk Nowitzki? Pues este hombre, Jason Kidd, quien años después habría de convertirse precisamente en el entrenador en jefe de los propios Mavericks de Dallas. Bueno, se retiró Jason Kidd y ocupó el segundo lugar de toda la historia en cuanto al número de asistencias para conseguir canastas en la NBA. Bueno, pues en la jornada que nos ha antecedido, en donde se enfrentaron las espuelas de San Antonio y los Pelícanos de Nueva Orleans, finalmente Chris Paul, que sigue luciendo ese su emblemático número 3. Vean ustedes la diferencia de estatura. Parece un enanito Chris Paul, ¿verdad? Junto a Víctor Wembanyama. Y eso que no está saltando ni está estirando el brazo, porque entonces ya el alcance de Víctor Wembanyama es verdaderamente fenomenal. Bueno, pues Chris Paul nutrió, alimentó, le dio cualquier cantidad de pases a Víctor Wembanyama, que le han permitido pasar del tercer lugar de toda la historia al segundo
al segundo sitio histórico en cuanto al número de asistencias, así es que ya tiene perfectamente reservado un sitio Chris Paul en la historia de la NBA. Ahí está recibiendo la felicitación de Víctor Wembanyama y Chris Paul le dice, no, pues yo qué, yo nada más te di el balón como a 7 metros de altura, el único que lo podía bajar desde el cielo eras tú para conseguir esas canastas. Bueno, pues un récord sin lugar a dudas muy meritorio para Chris Paul, que ahí recibe el aplauso de los aficionados, de sus compañeros, cuando en el sonido local, allí en la cancha de las Espuelas de San Antonio, se comunicaba que había superado a Jason Kidd y se quedaba solo por debajo del mejor de toda la historia, John Stockton. Así es que seguramente se va a aproximar muchísimo, porque queda todavía la segunda mitad de la temporada y algunos partidos más en lo que corresponde a la NBA, y si regresa para la campaña del 2025-2026 y Víctor Wembanyama continúa en su proceso de formación, en su etapa de desarrollo y alejado de las lesiones, ahí podríamos hablar de cómo se va acercando Chris Paul a esa marca histórica que está en poder exclusivo del viejo maestro John Stockton. Hacemos una pausa, regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Justo en el periodo en el que el atacante mexicano conseguía su mejor desempeño, sufrió una fractura craneal que puso en grave riesgo no solamente su trayectoria en el fútbol profesional, sino incluso su vida misma. Raúl Alonso Jiménez tardó un poco más de lo deseado en rehabilitarse y en consecuencia su regreso a las canchas se vio interrumpido de modo indeseado, provocando una baja sensible en su accionar en el terreno de juego. No obstante ello, el seleccionado mexicano no cejó en su propósito de recuperar el protagonismo perdido y ahora, alineando con el modesto Fulham, ha vuelto a ser el anotador que todos conocemos. En la jornada que nos antecedió en la Liga Premier, Raúl Jiménez consiguió una soberbia anotación que le ha devuelto la confianza que estaba buscando antes de completar el calendario del 2024. Estamos de regreso, estamos de vuelta, amigos del bla 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 deportivo. Gracias por continuar con nosotros. Bueno, pues no es propiamente una noticia, pero no habíamos tenido ocasión de compartir esta información de manera directa con todos ustedes. Finalmente, y hablando de marcas y de récords, los Diablos Rojos de Ciudad de México se quedan con el trofeo de campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. ¿Y qué implicaciones tiene este logro deportivo? Bueno, todos estábamos perfectamente enterados que los Diablos Rojos de Ciudad de México era la primera ocasión que competían en la LNBP, es decir, eran una escuadra debutante. Normalmente con los equipos que han pasado por este proceso identificado como de expansión, tardan 1, 2, 3, 4 o algunas temporadas más para alcanzar un nivel competitivo y después aspirar a la postemporada y aún más ser candidatos al título. Todo este proceso, los Diablos Rojos de Ciudad de México, comandados por el argentino Nicolás Casalánguida, lo han resuelto en poco menos de medio año en el calendario y se han impuesto de manera categórica a los Halcones de Jalapa, superándolos incluso en su propia cancha y coronándose allá en el gimnasio auditorio de la Universidad de Veracruz con sede en Jalapa. Y ello representa sin duda alguna una marca tremendamente llamativa, un registro que ya tiene un sitio muy particular, muy exclusivo en la LNBP, porque es el único equipo que hasta ahora lo ha conseguido. Siendo una escuadra de expansión, resultan ser los acreedores al trofeo de campeones de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, y ello por supuesto que es tremendamente meritorio para todos los que integran la organización, particularmente para quienes conforman la plantilla de jugadores y aún más para Nicolás Casalánguida y quienes le acompañan en el cuerpo técnico de los Diablos Rojos de Ciudad de México. Y bueno, para rematar, para rubricar esta conquista, el mejor anotador de ese quinto y definitivo partido
ha sido también un jugador de origen argentino, justamente el señor Scala, paisano de Nicolás Casalánguida. Y ahí tenemos la imagen precisamente de la celebración cuando los Diablos Rojos de Ciudad de México se coronan en la temporada 2024 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. Y con ello, pues nos vamos al reporte de orden estadístico para que todos tengamos una idea suficientemente aproximada de cómo se definió esta serie final de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En el partido número 1 disputado en el Gimnasio Olímpico Juan de la Barrera, los Diablos Rojos superan a los Halcones de Jalapa 89-80. El segundo partido también allí en la capital de la República, Diablos Rojos consigue segunda victoria consecutiva, 110-96 sobre los Halcones de Jalapa. Para el tercer encuentro desarrollado ya en territorio veracruzano, las huestes del español Paco Olmos tienen una reacción y consiguen un triunfo 103-94 sobre los capitalinos. En el cuarto cotejo, los Diablos Rojos de manera angustiante, a pesar de que los Halcones de Jalapa tuvieron hasta en 2 ocasiones la posibilidad de ganar el partido en los segundos finales, no logran el resultado que necesitaban y los Diablos Rojos consiguen victoria en patio ajeno, 96-95, colocando ya la serie 3-1. Les restaba solamente una victoria para coronarse. Y en el quinto y definitivo partido, los Diablos Rojos vuelven a triunfar, 82-76, y con ello, bueno, pues la serie definitiva queda Diablos Rojos de Ciudad de México 4 victorias, Halcones de Jalapa solamente un triunfo, y por ello aparecen aquí ya con el trofeo que les acredita como monarcas de la temporada del 2024. ¿Habrá algunos otros equipos de expansión para el 2025? Se estima que sí, no hay todavía ninguna plaza confirmada. Lo otro que trascendió también por parte de Sergio Ganem, presidente de la LNBP, es que se va a modificar el calendario y en el periodo en el que se disputaba el torneo femenino de la LNBP, ese será el periodo en el que se va a desarrollar el torneo varonil de la LNBP y entonces el torneo femenino se desarrollará de septiembre a el mes de diciembre, tal y como ha ocurrido en el 2024. Cambios importantes, cambios significativos y vamos a estar, por supuesto, muy atentos a la confirmación de cuáles serán las plazas que representarán el crecimiento, la expansión de la LNBP y seguramente quienes dirigen esta organización dirán, estamos absolutamente complacidos porque lo que ha logrado Diablos Rojos de Ciudad de México, un equipo de expansión consiguiendo el título de la campaña 2024, demuestra fehacientemente que lo que se está desarrollando y los socios que se están aproximando a este proyecto de la LNBP están perfectamente acreditados para consolidarse en el baloncesto profesional de nuestro país. Hacemos votos como aficionados para que esto que ha venido sucediendo tenga alguna clase de positiva repercusión en el equipo nacional de baloncesto varonil, el cual está urgido de un cambio generacional ya definitivo, ya acentuado, ya muy marcado, realizado con el énfasis necesario para que ya las viejas glorias terminen su ciclo, den por concluido su periodo y entonces le den oportunidad a los jóvenes, oportunidad que hay que decirlo, lamentablemente no en todos los equipos se les brinda a los jugadores mexicanos. Por eso hemos insistido en que la LNBP es importante, sí, pero de nacional se va quedando solamente con el nombre. Y para que vean ustedes que el mal ejemplo cunde, ya lo veremos en unos instantes más, pero en España se ha agitado ya la discusión. La gran mayoría de los equipos del baloncesto profesional en España alinean solamente extranjeros, hasta en un 93% del tiempo en cada uno de los partidos son solamente elementos extranjeros los que están en la duela en la Liga del Baloncesto Profesional en España, y ello ha encendido las luces completamente de alarma
van a tener que reglamentar la participación de jugadores nacionales en España, como también tendría que suceder en nuestro país. Enhorabuena por los Diablos Rojos de Ciudad de México, campeones de la temporada 2024 de la LNBP. Hacemos una pausa y regresamos en el bla 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 deportivo. Volvemos. Hace apenas un par de campañas atrás, Nikola Jokic dominaba la mejor liga de baloncesto del planeta con plena autoridad, ganando no solamente el título de la NBA, sino además el amplio y pleno reconocimiento de propios y extraños. Para el 2024, las cosas parecen haber cambiado diametralmente. Denver no parece ser ya la quinteta dominante de hace 2 temporadas atrás y, peor aún, el ambiente al interior de la escuadra no parece ser el mejor. De hecho, el propio Nikola Jokic se ha mostrado muy a disgusto con sus coequiperos y los ha responsabilizado de flojonear y ser indiferentes al irregular paso del equipo. Vaya, ni siquiera haber rescatado a Russell Westbrook parece haber dejado contento a Jokic, quien ha expresado que no estaría en desacuerdo en que la gerencia de los Nuggets rebaje el salario de varios de sus compañeros con tal de provocar una reacción en sus coequiperos. Bueno, pues allí está la nota que nos ha precedido. Nikola Jokic absolutamente enfadado con sus coequiperos, con los Nuggets de Denver. Un partido en el que consigue de manera personal acumular 56 puntos y los Nuggets perdieron. Y parece ser que también esa incorporación de Russell Westbrook al equipo no ha funcionado lamentablemente, y entonces viene esta circunstancia que alguna parte de la prensa especializada, en los Estados Unidos ya identifica como la maldición de Russell Westbrook. Russell, que estuvo a punto de ser campeón de la NBA hace ya muchas campañas atrás, cuando alineaba con el Barbas Harden y desde luego también con Kevin Durant en el trueno de Oklahoma. Imagínense esa tríada de jugadores, pues no lograron el título de la NBA. Después ha pasado por distintos equipos, incluso con los Lakers de Los Ángeles, y tampoco rindió los dividendos. Pasó por los Rockets de Houston y tampoco consiguió trascender. Ahora para esta campaña, Jokic lo pidió y lamentablemente Russell Westbrook no ha estado por ahora a la altura de las expectativas. Ya estaremos pendientes de ver qué sucede con los Nuggets de Denver. Dicho esto, vamos a una revisión rapidísima de lo que corresponde a los líderes divisionales de la NBA, que por ahora marchan de la manera siguiente. En el oeste, los Clippers de Los Ángeles, 13 ganados, 10 perdidos. El equipo de los Grizzlies de Memphis, 15 ganados, 7 derrotas. El Trueno de Oklahoma, con un plantel absolutamente renovado, 15 triunfos, 6 tropiezos. Y en el este, el actual monarca, los Célticos de Boston, 18 victorias, 4 tropiezos. Los Caballeros de Cleveland, que ustedes se recuerdan, sumaron 15 victorias consecutivas y ya cobraron revancha de los Célticos de Boston, 19 ganados, 3 perdidos, la mejor marca de toda la NBA. Y la Magia de Orlando con 15 triunfos y 8 derrotas, los líderes divisionales por ahora en la NBA. Y dicho esto, vámonos con lo que corresponde a la mejor liga. Esta sí, no tengan ustedes ninguna duda, la mejor liga de baloncesto de nuestro país, la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, la Liga ABE. Linces del Campus Querétaro de la Universidad del Valle de México caen con Borregos Salvajes del Campus Estado de México en la rama femenil, 66 puntos a 56. El TEC de Monterrey Aguascalientes supera a la Universidad Anáhuac en Ciudad de México, Anáhuac Norte, 77 puntos a 64. Gallos del CEU supera a la Interamericana de Puebla, 68 a 57. Borregos Salvajes del TEC de Monterrey superan a Águilas de la UPAEP, 53 puntos a 50, y el TEC de Monterrey Campus Toluca apalea al TEC de Monterrey Campus Guadalajara, 86 puntos a 58. Estamos con estos marcadores prácticamente terminando la primera mitad del torneo. Como todos ustedes saben, las instituciones de educación superior toman su periodo vacacional en este calendario del fin de año y reanudamos
hacia finales del mes de enero. El TEC de Monterrey, Campus Monterrey en la cima, 11 ganados, solamente un tropiezo. El TEC de Monterrey, Campus Toluca, 9 ganados, 3 perdidos. El Centro de Enseñanza Técnica y Superior, el CETIS de Baja California, 6 ganados, 2 tropiezos. Auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 7 triunfos, 3 derrotas. Borregos de Guadalajara, 7 ganados, 4 tropiezos. TEC de Monterrey, Campus Estado de México, 7 ganados, 5 perdidos. Águilas de la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla, la UPAEP, 7 victorias, 5 derrotas. Y Gallos del CEU, allá en la Sultana del Norte, 6 ganados y 6 derrotas. Y con ello nos vamos a revisar la rama varonil, qué es lo que ha estado sucediendo. Aztecas de la UDLA caen en casa, el equipo comandado por Eric Martin ante el TEC de Monterrey Campus Santa Fe, la escuadra que ahora comanda Sergio Molina, 103-99. La Universidad de Anáhuac Campus Querétaro cae en casa, 86-76 ante la Universidad Panamericana Campus Ciudad de México. Borregos del Campus Toluca apalean a sus colegas del Campus Guadalajara, 92-70. El TEC de Monterrey Campus Hidalgo superan 73-46 al CETIS de Baja California. La Universidad Americana del Noreste, 82-74, superan a los auténticos Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Auténticos Tigres vencen a los poblanos de la Universidad Interamericana, 74-63. Y con esos marcadores, ¿cómo vamos a cerrar prácticamente la primera mitad de la campaña? Tigres Blancos de la Universidad Madero de Puebla, los bicampeones vigentes, 13 ganados, 2 derrotas. Águilas de la UPAEP, el equipo de Javier Ceniceros, 15 ganados, 3 de tropiezos. El TEC de Monterrey Campus Puebla, 14 victorias, 3 reveses. La Universidad de Anáhuac Campus Querétaro, que llegó a estar en el primer sitio, ha caído a la cuarta plaza, 12 triunfos, 3 derrotas. Gallos del CEU de Monterrey, el equipo de Héctor Santos, 12 triunfos, 5 reveses. El TEC de Monterrey Campus Santa Fe, comandado por Sergio Molina, el técnico español, el primer campeón de la Asociación de Básquetbol Estudiantil de México, 12 ganados, 6 derrotas. La Universidad Interamericana de Puebla, que comanda nuestro buen amigo el doctor Manuel Ordaz, 11 triunfos, 6 tropiezos. Y el TEC de Monterrey Campus Toluca, en el octavo sitio, con 11 victorias y 7 tropiezos. Ya les decíamos, prácticamente terminando la primera vuelta de la temporada 2024-2025, se reanuda en los últimos días del mes de enero, en los primeros días del mes de febrero del 2025. Con estos comentarios no resta tiempo más que para despedirnos. Gracias por habernos acompañado. Se despide de ustedes Ed Martínez, quien les espera el día de mañana en una emisión más del Bla 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 Deportivo. Hasta entonces.